Hablamos con Javier Aroca, persona a la que seguimos en las tertulias, con un juicio de valores que muy poca gente tiene y que es ejemplo para muchos compañeros, por ejemplo, para mí, como pundonor y como persona que defiende principios y valores que ya no están tan de moda. Pero parece que hay algo más que un tsunami en este país, ¿no, Javier? Bueno, primero agradecido. Sí, hay un tsunami que, bueno, podríamos decir que había un epicentro escondido en España de franquismo y de ultraderechismo, que estaba singularmente en el PP, políticamente hablando, pero también en otras instituciones del Estado, como se está viendo, en las Fuerzas Armadas, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en el mundo empresarial, en la judicatura, y bueno, ha aflorado porque la extrema derecha, la antidemocracia ha aflorado en toda Europa, y yo creo que el epicentro en este caso, no el subterráneo, sino el de superficie, pues apareció en Estados Unidos, no solamente con Trump, sino antes con Sarah Palin, de la que nos hemos olvidado, pero allí nació toda esta ola de extremismo, no solamente de extrema derecha, sino de antidemocracia, ¿no? Y que se ha ido expandiendo y que ha penetrado en muchos lugares de Europa y que en España ha aflorado. Y bueno, nació del PP y ahora resulta que vuelve al PP y se alimentan mutuamente, y lamentablemente tenemos todos que recordar que Alianza Popular la fundó un grupo de ministros franquistas y que no se ha producido, también lamentablemente, porque yo lo lamento de corazón, una evolución suficiente de la derecha española como para que no sea una derecha homologable, democrática, antifascista y europeísta. Javier, ¿en qué momento se desvía la derecha española de esa progresión hacia una derecha más democrática y más presentable? ¿Cuándo se produce el punto de inflexión? Yo creo que el punto de inflexión es continuo, porque tiene que ver un poco con la pérdida de poder. La derecha no tiene ideología en el sentido, digamos, progresista de la palabra, tiene intereses, ¿no? Y yo creo que hay un momento en donde no solamente la derecha habitual, sino también la derecha socialista, que la hay, ya lo decía George Orwell, se dan cuenta de que la primera transición, que fue muy valiosa, yo no digo que no lo fuera, pero que fue un pacto con el franquismo, pues ya se muere, y que podemos llegar, o que hay que llegar, a una segunda transición, interpretada en este último caso fundamentalmente por el gobierno de coalición progresista. Y eso hace que estallen todas las costuras del Estado, ¿no? Y que se levante todo. Yo creo que lo que hemos visto en estos últimos años de lucha contra el gobierno legítimo de España es algo que difícilmente nos va a costar reconocer en el sentido de que algunos no lo van a reconocer nunca, y en el sentido de que no hay parangón. Yo creo que no hay un ejemplo en toda la Europa democrática en donde las estructuras profundas del Estado se hayan revelado de manera implícita y explícita en tumbar un gobierno. Y yo creo que esto está siendo muy grave, querido amigo Pepe. A veces uno tiene la impresión de que eres un poco un náufrago en las tertulias, porque te ves solo frente a posiciones incluso que uno esperaba de compañeros más eclécticas, más normales, pero hay una oleada también de ultraderechismo, de intolerancia entre el grupo de gente que opina en este país entre el que te encuentras tú. Sí, porque en definitiva, en fin, vivíamos en una burbuja criptodemocrática, es decir, había una apariencia de democracia, pero había mucha gente que no lo era, ¿no? Y si a eso une la precariedad de la vida, de la comunicación, pues hace que mucha gente lo mismo se peine para la derecha que para la izquierda. Tú que eres de Cádiz sabes lo que te quiero decir. Lo mismo de más Levante que el Poniente. Y bueno, eso se está viendo, pero no solamente en general, en las tertulias o los opinadores. Al final la mayoría de los tertulianos no somos ni periodistas. Se está viendo en periodistas muy señeros, y se está viendo también en emisoras y estaciones de radio y de televisión, donde sí, la manera de hacer periodismo no tiene nada que ver con los principios profesionales ni con los principios democráticos que hemos adjudicado entre todo al periodismo, que yo creo que es fundamental. Lo que se decía del cuarto poder, creo que no es ninguna tontería. Yo creo que es verdad que el periodismo debería ser el cuarto poder, pero el cuarto poder, cuando se enunció aquella teoría, lo que significaba era que había un control
no de los tres poderes, sino de un cuarto poder para la higiene de la democracia, pero eso se ha perdido. Los medios de comunicación y los que los sirven, algunos son sicarios, pues son activistas de la política y activistas de intereses económicos, de intereses políticos y luego del interés de cada uno. Hay gente que se vende por un plato de lentejas. Javier, algunos nos hemos refugiado en los podcasts, en Internet, un espacio todavía de libertad de momento, y es un sitio donde podemos contar cosas, como por ejemplo crear nuestro propio medio de comunicación, que es lo que hemos hecho nosotros, lo que he hecho yo, y poder tener entrevistas, poder emitir con tiempo. La radio en Internet es ilimitada, puedes hacer de todo. Y tú estás siendo entrevistado precisamente en un podcast ahora mismo, el nuestro, que se llama Panorama. ¿Qué opinas de los nuevos medios y qué opinas que sean un refugio para los periodistas para hacer buen periodismo? Bueno, no solamente un refugio, yo creo que es un escape y bueno, probablemente el único resorte que tengamos ahora para luchar contra el centralismo mediático y la monopolización de los intereses muchas veces desde luego suprapopulares, pero también supranacionales que están anidando en los medios de comunicación. Yo creo que la última trinchera que nos permite comunicarnos con la gente, pues están siendo las nuevas tecnologías y la valentía de algunos comunicadores, como es tu caso, que no te quiero hacer demasiado halagos porque te pueden venir mal, pero efectivamente yo creo que el refugio de la comunicación democrática, pero también es el refugio fake de la comunicación no democrática, está hoy día en las nuevas tecnologías y el escapar de los grandes controles que ejercen los medios de comunicación y la centralización comunicativa, ¿no? Mira, esto que estás viendo en este instante es el periódico que hacemos aquí entre todos, y hago referencia a una información de una institución ya en el periodismo libre norteamericano, difícil, que se llama ProPublica, yo creo que los conoces, sí. Y son gente que practica, fíjate qué cosas, periodismo creíble, arraigado en los hechos e información confiable, confiar en la información que nos facilitan los periodistas y los medios de comunicación. Eso es lo más complicado quizás, ¿no? Bueno, es lo más complicado porque, entre otras cosas, los que reciben las noticias tampoco hemos conseguido que haya una formación y una educación a la hora de recibir información, que es el derecho que se consagra en la Constitución. No solamente el derecho de imprenta, que es otra cosa, ¿no? El derecho del propietario, sino el derecho del ciudadano a recibir una información veraz. El problema, querido Pepe, es que hoy día incluso de eso se está haciendo mercancía, porque me resulta absolutamente chocante que muchos poderes, llamémoslo así, incluso en algunos medios de comunicación, se permitan la temeridad de decir que ellos van a luchar contra los fake, contra las informaciones falsas, cuando ellos son precisamente los que las promulgan. Las propagan, pero yo creo que hace falta insistir en una mejor educación ciudadana para que la gente elija y critique y haga una cirugía fina de la información que reciba y después cada uno que vote lo que quiera. Eso lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando estos días y estamos escuchando a presidente del gobierno cosas. Bueno, por ejemplo, pero eso a mí me ha servido, bueno, a mí me ha dado mucha alegría porque aparte del reconocimiento que le tengo al expresidente del gobierno y el valor que implica el que alguien haya acudido fuera de casa, como se dice en el fútbol, y encima haya ganado por goleada, a mí eso me ilusiona, pero al mismo tiempo me ha servido de una cosa, Pepe. En el mundo, digamos, de la progresiva mediática, hay una especie de concepción que yo creo que es equivocada de la segmentación de la comunicación. Es decir, algo así como decir, vamos a crear nuestros propios medios, a los medios nuestros vamos nosotros y a los medios de ellos que vayan a otros. Yo creo que no. Yo creo que hay que tener la valentía y la osadía de acudir a los medios y defender nuestras posiciones con rigor y con firmeza. Y eso es lo que hizo ayer José Luis Zapatero. Y yo creo que debemos de agradecerle no solamente su valentía política, sino el que nos ha enseñado un camino a recorrer. Es decir, hay que jugar en todos los campos. Yo me habrás oído alguna vez decir, porque lo sigo repitiendo, que uno de los problemas de los partidos progresistas y de la sociedad progresista en general es que se ha acostumbrado demasiado a jugar en césped y a pisar moquetas y ya no quiere pisar albero, ni quiere pisar terrones, ni chinos. Y tenemos que estar en todos lados.
donde hablan bien de nosotros y donde hablan mal. Y hay que combatir con las armas democráticas para que la verdad quede por encima de todas las cosas. O al menos nuestra verdad. ¿Cómo te sientes en las tertulias cuando ves que está todo el mundo contra ti? Bueno, me siento unas veces peor que mejor, eso ya depende de los estados de ánimo. Lo que sí es verdad es que también hay una mala comprensión desde fuera de lo que significa la tertulia, ¿no? A mí algunas veces me critican y me dicen, ¿por qué no habláis de esto? Y que los que vamos a la tertulia no decidimos la escaleta. O sea, el director y luego el moderador, que es una especie de portero, ya lo decía así, muy bien, el que determina de qué se habla, quién habla y cuánto se habla. Es decir, que la pureza o la bondad de una tertulia no solamente depende del que asiste, sino el que la organiza, el cómo la organiza, el que se establece de qué habla, el que dice quién va y quién no va. Bueno, yo algunas veces me siento mal y te confieso, en la confianza que tenemos, que alguna vez me han entrado ganas de levantarme. Pero luego he recibido tanto aprecio y tanta consideración y tanto respeto por mucha gente que ni siquiera ahora me puedo permitir levantarme, incluso estando en total desacuerdo con lo que se esté diciendo en esa tertulia. Lo que procuro es encontrar el hueco, por muy poco que sea, para decir lo que yo tengo que decir y que la gente luego juzgue y compare entre lo que decimos cada uno de nosotros. Pero es un error pensar que los que vamos a las tertulias controlamos una tertulia, es imposible. ¿Pero las tertulias sirven para algo? ¿Influyen realmente en los ciudadanos? Yo creo que sí, lo que pasa es que influyen más que nada la gente que ya tiene su decisión tomada e incluso su voto tomada, pero yo creo que las tertulias, y esto me parece que lo hemos inventado en España, ¿no? Esto ha existido en todo el orden democrático durante mucho tiempo. Las tertulias lo que hacen en definitiva es reproducir, en mi opinión malamente, lo que debe de ser un ordenado debate parlamentario. De hecho, observa que hasta en su forma parecemos un mini parlamento, ¿no? Con la izquierda, la derecha, siempre es como una especie de un arco, ¿no? Claro, el defecto de un mejor parlamentarismo irrumpe el tertulianismo hasta tal punto que hay políticos que prefieren ir a una tertulia que al parlamento. Esto ya es el colmo, Pepe. Pero yo creo que independientemente de las cosas malas que ocurren en las tertulias, tiene una virtud, y es la vulgarización o la divulgación de la política. O sea, la gente ve que los temas que le interesan a ellos son tratados de una manera que no deja de ser un espectáculo. La gente no tiene paciencia en la mayoría de los casos, y hay programas que se dedican a eso, a escuchar un debate parlamentario. Les parece aburrido, les parece, vamos, a lo que haya tiro, entonces sí le escuchan. Bueno, las tertulias es un formato más ligero, más light, más espectacular de lo que es el debate político, y a la gente le gusta. Y es bueno, porque yo creo que todo lo que sea difundir la política es bueno para la ciudadanía. Tú sabes que Aristóteles le llamaba a los que no participaban en la política idiotas, que no tiene el mismo sentido que en español, obviamente. Pero un idiota era aquel que decía que no le interesaba la política y que no trabajaba en la política y sobre todo que era apolítico. Es mentira, nadie es apolítico. Y si fuera verdad, nadie deberíamos de serlo, porque lo que no decidamos nosotros, lo decide alguien por nosotros. El 23J tenemos que salir, pero cada uno va a salir con un objetivo. ¿Tú crees que alguien va a reaccionar de los que no reaccionaron en las últimas elecciones? Es decir, el que se quedó sentado, el que se quedó parado en su casa, el que con el desapego que hace la política no quiso votar. ¿Crees que se va a conseguir hacer reaccionar a la gente, o el tsunami pasará sin pena ni gloria por encima de nosotros? Bueno, el gran problema de la democracia es la no participación, lo acabamos de hablar, ¿no? Y esa no participación se manifiesta en la abstención. De hecho, fíjate que la izquierda últimamente, casi todas las fuerzas políticas están hablando de movilización, desde la mayor, que es el PSOE, hasta otras menores. Todo el mundo habla de movilización. Pero bueno, en el pecado está la penitencia. A mí, yo lo que pregunto, Pepe, es ¿qué ha pasado en España para que en los barrios ricos y acomodados vaya el 90% a votar, y en los barrios pobres y de trabajadores muchas veces el 80% lo que hace es ni siquiera votar? Yo creo que eso es una autocrítica que tiene que hacer la izquierda. O sea, ¿qué tipo de política ha hecho para que los electores naturales de la izquierda no vayan a votar, cuando los electores naturales de la derecha van a votar en masa?
El día 23 nos jugamos muchísimo. Yo creo que nos jugamos incluso el seguir con un modelo democrático, por supuesto alternativo, donde gobernaría la derecha, izquierda, en fin, que vote la gente, y un modelo que tiene trazas de totalitarismo y de vuelta a tiempos, llamémosle, preconciliares. Pretéritos. Sí, no digo predemocráticos porque es muy difícil acabar con todas las instituciones, entre otras cosas porque Europa está ahí, que es nuestro bar, afortunadamente, pero no nos lo permitiría. Pero si dependiera solo de ello y Europa no estuviera ahí, yo creo que íbamos a mover a la democracia orgánica, que es lo que le gusta a la extrema derecha y a una parte importante del Partido Popular. La prueba es que están dispuestos a votar y a gobernar juntos, como va a ocurrir en Valencia, en muchas ciudades importantes del Estado, y bueno, ya está ocurriendo en Castilla y León. O sea que no es algo que vaya a venir a partir del 23 de julio, ya existe. Y existe porque ha habido gente que ha votado en esa dirección. O sea que la gente reflexione. Yo soy demócrata por encima de todas las cosas. Lo cual no significa, como se suele decir, que yo respeto el voto. No, yo creo que hay votos que es irrespetable. Hablemos, Javier, de los pactos. Los pactos de los que se dice, no pasa, antes hemos pasado en el grupo de los tertulianos ultras o hooligans, como yo les digo, bueno, pues no hay que votar con Vox, no hay que ir con Vox ni a la puerta a coger caramelos, a la puerta del colegio. Y de buena primera hay mucha gente que ahora dice, bueno, ¿qué pasa? No se pacta con Bildu por parte del PSOE, no se pacta. Está pasando algo un poco raro con esta historia. Lo que valía ahora, antes no vale ahora. Pues efectivamente, yo creo que ha habido una lluvia finísima, fundamentalmente de los medios de comunicación, que al final han acabado naturalizando y blanqueando el gran peligro para la democracia que es la extrema derecha franquista y en muchos casos fascista, ¿no? Han triunfado, porque si al final un ciudadano llega a comparar los acuerdos puntuales que ha podido hacer el gobierno de coalición progresista, que en ningún caso ha alterado las reglas de la democracia ni los principios fundamentales que inspiran la Constitución, por pactar con la extrema derecha, que niega la Constitución, niega los principios de igualdad, en fin, todo lo que es democrático, pues es que estamos fracasando como sociedad, porque tenemos una sociedad que no es capaz de distinguir entre lo que es la política, independientemente de la extremidad que sea, y los legítimos derechos democráticos y constitucionales que asisten a todos los ciudadanos del Estado, y la extrema derecha, que niega esos principios constitucionales, niega la igualdad, niega el pluralismo y niega todo lo que fundamenta lo que hemos venido luchando, desde luego algunos desde mucho antes del 75, pero como mínimo la mayoría desde el 75, en el año en el que falleció el dictador. Hay unas declaraciones de Diana Morán que creo que te van a gustar. Yo por lo menos me han hecho reflexionar. Llevo algunos días pensando que hay pocas cosas que me hagan reaccionar, pero esta... El Partido Popular ha desvelado sus cartas, esas cartas que tenía escondidas, igual que escondido está Feijóo, que ni siquiera sale a hablarnos de estos pactos, de la ultravergüenza que está empezando a cerrar en todos los territorios y en los municipios donde empieza a pactar los gobiernos con Vox. Aquí en la Comunitat Valenciana no solo le han abierto la puerta de la institución a la ultraderecha, a Vox, sino que además lo hacen de la mano de un maltratador, de un condenado por violencia machista. Los políticos representamos a la ciudadanía, al pueblo, a sus valores, a sus principios y, por tanto, a partir de esta etapa, la institución, la Generalitat Valenciana, estará representada por un maltratador, por el odio, por la violencia. Y eso genera miedo saber que carteras tan importantes como la educación de nuestros hijos y nuestras hijas van a estar en manos de la ultraderecha. Esto era el efecto Feijóo. Esto era lo que nos tenía preparado y ocultado Feijóo, los pactos de la ultravergüenza. ¿Qué opinión tienes? Nada nuevo. Yo, evidentemente, estoy a favor de lo que acaba de decir, pero como decía Sancho Panza... Hoy el Partido Popular ha desvelado sus cartas. Y como decía, está escrito Sancho Panza en el Quijote, tarde piache. O sea, tarde piaste, ¿no? Es que no sabíamos esto ya, o sea, que ha hecho falta que
que pase lo de Valencia para que nos demos cuenta de la falacia de la derecha y las intenciones que tiene. Bueno, es que la memoria es débil. Acuérdate, tú que eres andaluz como yo, que hubo un pacto de la extrema derecha con el Partido Popular para gobernar Andalucía cuando había ganado el PSOE. Y sin embargo hubo un pacto detrás de una cortina entre la extrema derecha y el Partido Popular que permitió durante 4 años gobernar a Moreno Bonilla. Pero eso lo negaban, a pesar de que había fotos, a pesar de que había estos documentos firmados a las claras, a pesar de que hubo concesiones a las políticas de extrema derecha por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Bueno, y en este nuevo gobierno, a pesar de que no necesita del apoyo de la extrema derecha, pues está llegando a alianzas tan peligrosas como las que han formado para poner en relieve muchas hectáreas en Doñana, que, como dijo ayer Delibes, esconde no solamente la guerra del agua, sino hay algo detrás del agua también, hay algo detrás del agua. Y ya he dicho antes, al principio de mi intervención, que la derecha y la extrema derecha funciona por interés. Y a mí me preocupa eso mucho, porque Doñana no solamente es un sitio donde hay patitos, como dice la gente. No. Doñana es algo más importante y bueno, y compatible, como dijo además ayer Delibes, con una vida, bueno, razonable y ¿por qué no?, triunfante desde el punto de vista económico de los agricultores. No es incompatible el mantenimiento de Doñana como lo que es un santuario del medio ambiente, un ejemplo para todo el mundo, y que sus habitantes de los alrededores vivan honestamente y vivan muy bien de la agricultura. Esto es una alianza de la derecha, en este caso, la derecha de Moreno Bonilla con la extrema derecha, que es el mismo modelo que está extendido por todo el Estado español y que probablemente a partir del 23, si se dieran las circunstancias en que la gente no va a votar masivamente, pues se extienda en todas las facetas de la vida política en España. Estaba leyendo unas declaraciones de Juancho Puig Corbé diciendo que llevaba 7 años sin poder trabajar en Cataluña y que finalmente ha tenido que venir a Madrid a presentar su última película. De esto no hemos hablado, pero la intolerancia tiene otros colores también, ¿verdad, Javier? Bueno, sí, pero la intolerancia ha existido siempre. Que eso no hace falta. Hombre, es muy socorrido hablar de Cataluña, pero ¿cuánta gente se tuvo que ir a Andalucía por no poder trabajar aquí durante toda la vida, ¿no? Yo creo que es un error quedarse en las extravagancias en algunos puntos del Estado español. Pongamos Cataluña o el País Vasco, que es el que tiene todo el mundo en la cabeza, para ser de esas categorías. Yo creo que en Cataluña la mayoría de la gente vive en un ambiente de tolerancia y de convivencia, como ocurre en otros territorios del Estado, y hay mucha gente que triunfa allí y otra gente que no triunfa. Y por cierto, hay mucha gente de origen andaluz que triunfa en Cataluña y otros que ni siquiera triunfamos en Andalucía. O sea que hay gente que dice, bueno, yo no he podido triunfar en Cataluña porque he sufrido segregación, yo qué sé, xenofobia. Bueno, es que otros no han podido triunfar ni en Andalucía. Lo decía Manu Sánchez, al que desde aquí le deseo salud y pronto restablecimiento. El que vale para Madrid y el que vale más para Alemania, pero aquí es muy difícil. Tú lo sabes, o para ti es fácil trabajar aquí en Andalucía, en tu país. ¿A qué no? Para mí es muy complicado trabajar en este instante en Andalucía, bueno, por múltiples razones. ¿Y qué te discriminan? ¿Por tu lengua? ¿Por tu religión? ¿Por tu raza? Por mi forma de enfocar esta profesión. O eso es lo importante. Eso es lo importante. Jo te queria poner esto, quería que lo escucharas. La seva candidatura. Vaig acceptar deixar en professió casa i ciutat. Passades les eleccions em vaig entregar molt il·lusionat a la meva tasca de regidor i sobretot a l'activitat frenètica com a diputat de Cultura. Me estaba acordando el otro día de la alegría con la que algunos viajamos a Barcelona a ver obras de teatro, a ver manifestaciones culturales, a mezclarnos con lo que era para nosotros Europa. Ahí empezaba Europa. Y de buenas a primeras eso se ha perdido. Hemos perdido esa solidaridad, ese cariño, ese orgullo de que aquello también es España. Mira, yo no estoy de acuerdo en general con la visión que se tiene de Cataluña. Cuando los catalanes se echaron a la calle pidiendo su autonomía, había casi tantas banderas en Andalucía como señeras.
casi tantas, y se gritaba autonomía para Cataluña y autonomía para Andalucía. Por tanto, yo no estoy de acuerdo en el discurso que se hace con respecto a Cataluña. Y con respecto a la cultura, bueno, uno de los grandes protagonistas de la nueva cultura catalana fue Ocaña. ¿Sabes quién es Ocaña, no? Se tuvo que ir perseguido en Andalucía por su homosexualidad, por su creatividad. Yo no creo que los catalanes y los andaluces seamos muy diferentes, en absoluto. Y el peligro para Andalucía no son los catalanes ni los vascos. El peligro para Andalucía somos los propios andaluces y el clasismo que hay aquí, el oportunismo y el folclorismo. Y bueno, como estamos en Cádiz, y el mamoneo también es muy malo. Y hay muchos mamoneos. Pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? Y hablamos de los partidos políticos y hablamos de los que quedan orillados cuando pierden las primarias. Eso pasó en Andalucía. Y ayer, precisamente, en declaraciones a nuestro podcast, el que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manolo Jiménez Barrios, pidió una oportunidad para que los que perdieron las elecciones primarias puedan trabajar en defensa del PSOE y puedan trabajar para impedir que el tsunami avance. ¿Tú crees que haría falta un gesto de generosidad por parte de Juan Espadas hacia esas personas que quieren trabajar y que quieren reunirse otra vez con la gente de su partido? Si lo hace será una torpeza, pero los problemas orgánicos son una epidemia en la política, ¿no? Se está viendo ahora en otras formaciones políticas. Al final, difícilmente es creíble una izquierda que propugna un modelo de sociedad que no es capaz de reproducir dentro de su propia organización política. ¿Cómo estuvo? Yo lo veo con mucha tristeza y es uno de los factores de desmovilización de la gente. Cuando la gente ve que la izquierda se pelea entre ellas y que se pelea muchas veces por un puesto en la lista, uno se desmoraliza porque dice, bueno, ¿cómo esta gente no son mi ideal? ¿Qué clase de izquierda es esta? ¿Cómo es tu vida en este momento? Por centrarnos ya un poco. Pues mira, el día a día. Ayer te pillamos en el AVE. Bueno, mi vida es que me estoy quedando sin pila, pero bueno, sin batería ahora mismo. Pero no, mi vida es una vida muy normal. Yo estoy muy socialmente, yo siempre he sido igual. No, soy una persona arisca, no me relaciono demasiado. Tengo mi ideología, la practico y una vida social y una vida amistosa muy lejos de los focos, ¿no? Siempre recuerdo una cosa que me contó Jesús Quintero, al que sigo queriendo, que esté en el cielo. Una vez me dijo que fue a hablar con Antonio Mairena, que me ha encantado, y le preguntó, maestro, ¿los andaluces por qué somos tan individualistas? Y él le contestó, mira, a mí me molesta hasta mi guitarrista. Bueno, pues yo estoy de esa tesitura, a mí ya me molesta hasta mi guitarrista. Voy a mi aire, vivo la vida lo mejor que puedo. Tengo mucha exposición pública porque participo en tertulia y eso hace que la gente pues me vea mucho en televisión, más de lo que yo realmente voy, porque algunos me dicen, te veo todos los días. Digo, no, si yo nada más que voy un día a la semana, bueno, pues la gente me ve todos los días. Y bueno, pero yo soy feliz y sigo teniendo mis sueños, ¿no? Tengo mis sueños distintos, sobre todo de una Andalucía distinta. Una Andalucía para mí soberana y libre. Y que sea capaz de que vivamos en Andalucía todos los andaluces en estándares de democracia, de libertad y de bienestar que hasta ahora nunca hemos alcanzado, entre otras cosas porque no tenemos poder. Javier, coincido contigo en muchas cosas, pero no quiero ocultarte que en los últimos días algunos monólogos, algunos trozos seleccionados que vemos en internet por las noches de insomnio del Loco de la Colina son estremecedores porque son sospechosamente parecidos a lo que sigue pasando en este momento. Sí, claro, por supuesto. Si aquí no han cambiado. Aquí no se ha inventado nada. O sea, el Loco, Jesús, tuvo muchas dificultades también, porque algunas de las cosas que decía no eran aceptadas por el establishment de entonces, ¿no? O sea, hoy lo tendría muy difícil. Lo tendría muy difícil porque decía las cosas como podía. Como podía porque podía. Porque tenía ese poderío para decirla, pero hoy no se lo hubieran consentido. La prueba es que hubo un momento determinado en que se le pusieron todo tipo de obstáculos para seguir siendo útil a esta sociedad a través de los medios de comunicación. ¿Y qué opinas de las grandes figuras de la comunicación, ya para terminar? Yo tengo una teoría, y la teoría es que las grandes estrellas mataron a la radio. Había una radio local, había una radio provincial, había una cercanía de los ciudadanos y de los periodistas
había trabajo. Y de buena primera lo que hay son postes radiantes, algunos no muy legales que digamos precisamente en cuanto a las concesiones, y al final dependemos de 4 o 5 voces, como si eso fuera lo único que en España puede ejercer la libertad de información o la libertad de expresión. Porque la política, primero, perdón, la comunicación es una imagen de la política, es una expresión más. La política la política mediática se ha centralizado, es decir, hay un centralismo informativo. Debatimos y discutimos lo que se dice desde Madrid. Madrid es la que determina cada mañana de qué es lo que hay que hablar y todos replicamos como papagayos y se ha convertido todo en un espectáculo. O sea, la información periférica, local, próxima al ciudadano nos interesa. Es que incluso hasta los medios de comunicación de las comunidades autónomas al final no dejan de ser una réplica de los de Madrid. Y claro, las grandes estrellas, por supuesto, porque esto se ha convertido en un espectáculo futbolizado y madrileñizado. Los verdaderos amigos son contados. Escucha esto. Y que el que lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Bueno, eso... Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar, eso es solo cosa de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te darás cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos a quienes dejaste ir. Con el tiempo te darás cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. La amistad, con el tiempo qué concepto, ¿verdad? Sí, yo lo aplico a la política, lo escribí el otro día, ¿no? Lo escribí el otro día, la política es muy cruel. Y yo decía y escribí que en política, esto se lo copié a un pensador norteamericano, pero la verdad, honestamente no me acuerdo de su nombre. Te pido disculpas. Decía que en política todos tus enemigos son verdaderos. Sin embargo, la mayoría de tus amigos son falsos. Y el que no tiene claro eso en la vida, sobre todo en la política, pues lo tiene bastante jodido, ¿no? Pero bueno, la amistad, eso lo decía Borges, la amistad, aunque sea no frecuentada, es lo más importante. Puedes tener un gran amigo, lo puedes ver 3 veces al año. Hay otras cosas, el peloteo, yo qué sé, la complacencia la puedes tener a diario, puedes tener un pelota todos los días pegado a tu casa, pero eso no vale para nada. Lo importante es la amistad, la lealtad y bueno, como si cada día fuera... y vivir y la vida buena, la vida feliz. Ahora mismo me tomaría una cerveza con Jesús Quintero, pero la tendría que pagar yo, porque tenía muchas virtudes, pero una no era precisamente la generosidad. La cerveza la pagaba yo siempre. O sea que él era así. Los amigos se aceptan como son también. ¿Cuántas veces le hemos visto en televisión y cuántas veces le hemos escuchado? Estos días también nos recuperan la verdadera cara, dicen, de José María García. Yo no sé qué opinión tienes tú sobre el personaje. Bueno, me divertí muy bien en su tiempo y muchas veces lo critiqué internamente. Yo no tenía plataforma para criticarlo, pero con el tiempo, bueno, reconozco que es un tipo valiente y que puso en determinados momentos los puntos donde había que ponerlo. Pero bueno, aquel tiempo era muy distinto a este. ¿Y esta voz que te dice? Porque nos hemos desviado de ella. Es como nos puede parecer absurdo yendo por una hermosa avenida, un callejón sin salida. Sí, porque es absurdo. Porque nos hemos metido en el callejón. Se nos ha ido Antonio Gala. Bueno, mira, yo lo conocí, aunque no lo traté mucho, en una experiencia maravillosa que se inició en Andalucía, que fue el Congreso de Cultura Andaluza. Aquello que parecía la semilla de una Andalucía distinta, potente, empoderada, como se dice ahora, capaz de tener sus propias herramientas democráticas y estar con personalidad y pisar con fuerza en un nuevo Estado que parecía que se iba a construir bajo la sombra de una nueva democracia. Yo recuerdo su grito, "Viva Andalucía, viva", ¿no? Y bueno, aquello se desmoronó porque tomaron el protagonismo, el organicismo de los partidos políticos y bueno, él también pagó su osadía, ¿no? Él fue un activista político en favor de la libertad y de la democracia y fue un incomprendido y por tanto se le cerraron muchas puertas. Pero bueno, gloria a un andaluz jabal como hay poco.
Porque sigue siendo, no se ha muerto. ¿Y Lorca? Bueno, Lorca es un referente nuestro. Mira, en un concurso que estuve viendo en televisión, que fue ayer o antier, preguntaron entre otras cosas y salió La casa de Bernardo Alba, ¿no? Y dijeron de García Lorca, tal cual. Estrenada por primera vez en el año 45 en Buenos Aires. ¿Qué hago yo aquí? La cara de vergüenza que se le queda a uno cuando tiene que pensar que a García Lorca, uno de nuestros grandes referentes, andaluz por los cuatro costados, fusilado por el fascismo, tuvo que estrenar post-mortem una obra en Buenos Aires porque aquí no se podía. Bueno, eso nos da la dimensión de lo que es este país y lo miserable que puede ser y cómo su gente es capaz de consentir sin levantarse una dictadura o elevar a los altares ahora que parece que pueden a partidos de extrema derecha y de la derecha más radical. Vamos a decir adiós y vamos a unir a dos figuras que son el Loco de la Colina y Lola Flores. ¿Ella te dice algo? Pues mira, yo Lola la conocí solamente no la frecuenté mucho, pero en algún momento coincidí con ella y con algunos de sus hijos. Después tuvo una suerte inmejorable que ha tenido muy poca gente en esta vida, y es que su conductor, el chofer suyo durante mucho tiempo, Tello, era vecino mío, puerta con puerta. Por tanto, sé mucho de su vida y bueno, yo he conocido a alguna gente muy próxima a ella aquí en Sevilla, con la que he tenido muy buenas relaciones y por tanto... Solo me han dicho que a esta hora... Pero aquí una cosa que siempre cuento, una vez me increparon en un sitio y me dijeron, bueno, que las tertulias son una mierda, porque tal que igual, había que volver a la clave, aquellas tertulias sesudas, de aquellos personajes que hablaban tanto, y el tipo era muy joven, y le digo, ¿usted ha visto alguna vez la clave? Yo, hombre, lo he visto porque en algunas grabaciones, tal cual, le digo, ¿tú sabes cuál fue la tertulia de la clave que tuvo más audiencia? Dice, ¿cuál? Me contestó retante, ¿no? Retador, y le dije una que fue Lola Flores. Es decir, Lola Flores era tan grande que triunfaba hasta en la clave. A mí me parece que además fue la inventora del rap, lo he dicho muchas veces, y me parece una señora maravillosa. Que vayan de verdad, que no vayan a la fuerza, porque eso es lo peor del mundo. Que vayan a gusto y que disfruten, hija mío, que disfruten, pero que vayan de corazón y de verdad, porque si van de verdad es lo más bonito del mundo. Los que tienen que ir por necesidad, lo siento, pero si hay un amor entre jóvenes, entre gente que se miran a los ojos y es tan bonito y con la mirada nada más están diciendo que se adoran, pues qué hermoso es. El amor es lo que mueve la vida. ¿Qué morirá contigo? Pues morirá conmigo muchas cosas muy importantes, muchas cosas que quizá todo el mundo no me conozca, todo el mundo no sabe cómo en realidad soy, y eso me lo llevo yo para mí. Mis momentos de pensamientos buenos, de lo que haría, de la nobleza, en el arte, lo que pienso. Soy un ser fuerte, pero no creo que conmigo se termine. Sería una inmodestia muy grande, ¿no? Pues, querido Javier, mantente fuerte como Lola Flores. Sé que me llevo y ojalá tuviera su ADN yo de fuerte. Pero bueno. y aguanta, porque contigo aguantamos mucho cuando te vemos. No desfallezcas, por favor. No lo haré. A mí ya difícilmente empujarme. Ya peso más de 100 kilos. Para tumbarme hay que empujar mucho. Bueno, pues muchas gracias por tu amabilidad, Pepe. Gracias, porque aquí lamentablemente no te podemos facilitar la retribución de la tertulia. La tertulia ha sido por la cara. No te vayas a creer que ganamos tanto en la tertulia. Bueno, aquí me pone que se acaba en 5 nada. Estoy quedando sin batería. Pues un abrazo muy fuerte y de todo corazón, mucho cariño hacia ti, hacia tu familia y hacia tu gente. Lo mismo te digo y tú tampoco te rindes. No, de momento seguimos inaccesibles al desaliento. Un abrazo muy fuerte. Adiós, don Javier.